Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarles. Me encuentro en vivo y en directo con Doris Rueda. Ella es una amante a la literatura, a las letras. ¿Y por qué? Porque esta entrevista, conversatorio, quizás hay una conexión un poco grande con Catamayo desde pues, eh, el la sierra del Ecuador, desde Otavalo, desde esos lugares donde nosotros podemos quizás conocer a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues hay un apoyo muy grande para la literatura catamayense a través del licenciado Oscar Ruiz. De esa manera quiero presentarles en pantalla a la magíster Doris Rueda, quien nos acompaña en esta tarde. Magíster, qué gusto saludarle. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Pepe. Para mí un placer enorme ser invitada a su programa y sobre todo dirigirme a la gente que nos está mirando y nos está escuchando desde Loja y desde todos los puntos del país y del mundo, ¿sí? Muchísimas gracias, Pepe, por esta deferencia. Mi querida Doris, cuéntenos un poquito de usted. ¿Cuándo nació ese amor por las letras? Hasta veo que tiene un portal web donde usted no solamente publica ahí sus escritos, sino lo de muchos más autores, actores, escritores de nuestro Ecuador y no sé si fuera de ello también. Eh, Mire, Pepe, comencé a los 8 años a leer mi primer libro, que fue Quo Vadis, el primer libro entero, diríamos, ¿sí? Porque antes mi madre siempre nos daba a nosotros clases en las tardes, después de regresar del colegio en Otavalo. Ella se convertía en profesora y nos ayudaba con el material de la escuela, pero ahí nos daba unas pequeñas pautas de lectura, donde nosotros teníamos que leer para eh, tener algún derecho a alguna golosina que queramos. Así pasó y a los 8 años ya tuve que leer el libro completo. No le digo que fue una, una alegría. Al principio era muy presionado por mi madre y mi padre, que eran amantes de la lectura, pero ahí se inició el gusto. Cuando estuve yo en la universidad, recibí la ayuda de un prestigioso profesor de la ciudad de Otavalo, y él me entregó todas las leyendas que tenía de 60 años de trabajo, y lo hizo de la manera más generosa. Yo pensaba hacer la tesis de licenciatura con esas leyendas de Otavalo, pero no fue así. Y más tarde, ya cuando soy profesional y estoy ya hace pocos años, porque el portal El Mundo de la Reflexión tiene apenas 13 años, y cuando estoy hace 13 años ya en mi casa con un trabajo es fuera del colegio, porque yo era profesora de un colegio en Quito, decido, realmente estaba en la Universidad Católica, decido construir este sitio, porque no sé, Pepe, antes, cuando recién salió el Internet, encontrar una buena información se podía siempre y cuando usted pagara. ¿M? Entonces, yo tenía problemas con mis alumnos a veces, que les enviaba a investigar y decían, pues esto es pagado y solo esto encontramos en línea. Entonces dije, este sitio debe ser gratuito primero, donde puedan ingresar los estudiantes y los profesores con la confianza de que lo que ahí se publica es de buena calidad y está allí para que lo usen sin tener que invertir ni un dólar. Así fue como nació hace 13 años el mundo de la reflexión, con el apoyo de mi esposo, que también es maestro, y pues él en la parte ya de inversión me ayudó, y los dos pudimos entablar este gran sitio que a veces me desborda, le cuento, porque soy la única que administro, creo contenido, hago publicidad, es decir, lo hago todo en el mundo de la reflexión, un sitio que ustedes pueden acceder sin problema, sin pago,
y pueden disfrutar de las leyendas del Ecuador. Aquí están todas las leyendas que yo recopilé, esas del profesor de Otavalo, que son como cerca de 53. Pueden ustedes disfrutar de literatura también, de narrativa breve, pueden disfrutar de poetas ecuatorianos, es decir, hay una variedad de lectura, no hay opción a no leer, o sea, hay para todos los gustos, pero también hay los poemas y los textos que son comentados por mí, es decir, yo publico la poesía de un autor ecuatoriano, pero hago el comentario de esa poesía. Eso también encontramos en el mundo de la reflexión. No sé si algo más Sí, necesite. querida Doris, justamente le dejaba para no interrumpirla. Ya. ¿Cómo, cómo se financia el tema de su portal web? Sí lo estaba stalkeando, hay mucha información, aquello, pero ¿cómo se financia? Bueno, al inicio me parece que su esposo fue el que invirtió, pero ¿y ahora? Durante los 13 años sigue invirtiendo mi esposo, que es el que, como yo, tiene toda la confianza de que el portal ayuda a la lectura y a la escritura. Es eh, ¿qué le puedo decir? Es ofrecer al público lo que nosotros podemos hacer de la mejor manera y de mejor calidad. Entonces, es un sitio que sí, no tenemos publicidad, no hemos pagado por publicidad y sin embargo cada vez hay mayor número de usuarios. Eh, Oscilan de 4,000 a 14,000, dependerá el día, ¿sí? En que ingresen los usuarios. Pero considero que es un buen número de gente que ingresa al portal a leer. Esta información lo tengo como administradora, entonces, pues de esta manera se financia. No hemos querido ingresar con publicidad pagada porque el portal realmente lo manejo yo y no quiero que nada interrumpa el contenido, ni que por la propaganda tenga que hacer algún cambio. En ese sentido, considero que la mejor forma es seguirlo llevando, aunque sin publicidad, sin que yo tenga, bueno, la única publicidad que tengo es en las redes sociales. Tengo mi página personal y desde ahí despliego la información. Ese sería el modo de publicitar mi sitio web. Justamente Doris con Y, ¿así es su nombre o es su nombre No, artístico con Y? Doris con I es mi nombre, Doris Rueda, pero resulta que yo a los 18 años fui secretaria de un periódico de la ciudad de Quito. Y pues allí apenas ingresé, me dijo el gerente de redacción, me dijo, tienes que hacer tú el horóscopo. Y para esto vas a tener que usar este libro. Era un libro tan viejito, no había internet en ese entonces, y dijo, tienes que aprender. Yo me di pues eché un vistazo al libro que estaba ya con las hojas en mal estado por poco, y dije, no, yo podría hacer algo mejor. Entonces todos los días escribía el horóscopo eh, inventándome cosas que sean positivas para la gente, lo que pueda alentar. Y un día me llamaron de recepción y me dijeron, ¿sabe qué? Quieren hablar con la persona que publica los horóscopos. Le dije, bueno, páseme la llamada. Y ahí me dijo que era tan acertada que si yo sabía leer el cigarrillo o el café y si tenía algún don con las barajas, porque estaba ya tan impresionada que y, y tenía yo clientes ya a través de ella. Yo me quedé un poco asustada porque se le escuchaba la voz de una persona mayor. Yo apenas tenía 18 años. Le dije que no podías servirle en ese sentido porque era demasiado trabajo el que tenía con los horóscopos. Y así fui donde el gerente y él me dijo, bueno, tendrás que buscar una manera para que no te reconozcan. Yo tenía miedo, le digo, mire, si saben el nombre, me ven con 18 años, voy a perder toda la credibilidad. Me dice, entonces busca alguna manera.
No se me ocurrió nada más a los 18 años que cambiarle una vocal por una consonante. Así nació Doris con Y y a partir de eso, pues ya lo mantuve en todos los escritos de universidad que hacía, en todo lo que yo voy creando. Así fue esta situación un poco anecdótica. No, tampoco como Nostradamus, que decían que podía ver el futuro a través de una fuente, ¿no es cierto? Usted no tenía nada, solo su imaginación. En La ima- aquel tiempo no había internet y tampoco había ChatGPT, que le podemos decir que nos escribe el horóscopo del día de hoy, o de mañana, o de ayer. claro, sí, tenía que ir a bibliotecas y así hice, pero el material que yo veía a esa edad era demasiado básico y no era muy divertido según pensaba. Y creía que yo a través del horóscopo podía alentar a las personas, podía darles ánimo. Y así pasó. Durante un año que estuve en ese sitio, en ese trabajo, pues pude mejorar toda la parte de adivinación a través del horóscopo. Vean que esa parte, queridos seguidores, seguidoras, quienes nos miran, nos escuchan a través de Viva Catamayo TV, eh, allí detrás de todo, pues ese ingenio de los horóscopos y todo aquello, una persona de 18 años, vean, ¿no? Le descubrimos quizás esta parte, mi querida Doris. Bueno, continuando con este viaje de las letras y todo aquello, pues, ¿cómo hubo la conexión entre el licenciado Oscar Ruiz y usted? Y luego también para poder usted ser ese espacio, esa vitrina de promoción, quizás si se quiere, de los talentos de Catamayo en Otavalo. Bueno, y de ahí a nivel del mundo. Y de ahí a nivel del mundo. Sí, con Oscar tuvimos el primer acercamiento a través de la red social de Facebook. Me escribió en algún momento eh, participándome que tenía algunos textos de los alumnos que habían trabajado con él, las leyendas de Catamayo, pero también las leyendas del Ecuador. A mí me pareció muy bueno porque realmente para que mi sitio vaya agrandándose de año en año con las leyendas, lo que usualmente yo hago es trabajar ese material en clase con mis alumnos. Soy profesora ahora del Seminario Mayor San José aquí en Quito porque ya estoy jubilada, estoy fuera de la universidad. Entonces, eh, pues con ellos, en el trabajo final les doy la opción de si quieren recopilar alguna leyenda y los que desean lo hacen de sus respectivas ciudades. Y vamos trabajando así con 3 versiones distintas, vamos enfocándonos. Pero más allá, no me da el tiempo como para ir yo a la fuente. Es decir, que alguien que viva en Guayaquil yo tenga que desplazar para grabarle y todo. No me da la vida. Y lo del profesor Oscar Ruiz me pareció fabuloso, porque él era una fuente fiable, porque es un maestro y porque estaba muy animado, yo lo sentía muy animado con que sus alumnos vieran el resultado de sus trabajos. Entonces le dije que me los mande y así fue el primer contacto que tuve con Oscar. Vi que había un trabajo de por medio cuando ya tuve el material y empecé a subirle a mi. Pero vi que también había estas leyendas, muchas de ellas, el valor era incalculable porque no las tenía, yo no tenía registrado esas leyendas. Tengo un portal que es de todas las leyendas de casi todo el Ecuador. En algunas ciudades un poco más, en algunas ciudades poco menos. Pero de Loja no había tenido, de la provincia de Loja, esas leyendas. Me pareció a mí maravilloso. ¿Y qué es lo que hice? Le propuse al profesor Oscar que los textos hechos trabajados por los chicos, se suban a mi portal. Pero la leyenda que yo elija, lo voy a adaptar, lo voy a extender.
¿eh? Y una lo puede extender en las descripciones, sin matar el argumento valioso de cada leyenda, sin transformarla ni cambiarla, sino extenderla en la parte descriptiva, porque yo trabajo, colaboro con el diario El Norte, que es un diario impreso, que también en digital lo tenemos, que va a las provincias de Imbabura y Carchi. Entonces yo colaboro todos los días domingo con una leyenda desde hace un año. Entonces le dije a Oscar, yo puedo extender, conservando el aporte de los chicos, su recopilación, porque usted me ha hecho llegar, y conservando todo eso, vamos al diario. Y así lo hemos hecho. Unas 3 o 4 leyendas adaptadas por mí, por la extensión, debido a que tienen que estar en el diario determinado contenido con determinada extensión. Entonces, para eso era la adaptación. Y ha tenido muy buena acogida. Entonces, yo estoy muy contenta y también agradecida con Oscar. Siempre él me dice cuán agradecido está en que estas leyendas se conozcan, pero quizás no se lo he dicho a él, lo digo a través del programa, soy yo la que debo agradecer. Agradecer todo este material valioso que me hace llegar, que está allí con el nombre de los chicos, con el nombre de Oscar al frente, y que pueden los chicos ingresar, leer, pues su familia también, y un trabajo de escuela o de colegio pueda llevarse al marco del mundo de la reflexión. Mi querida Doris, ¿qué opina usted de la lectura en los actuales momentos? ¿Hemos dejado de leer o leemos de otra manera? A ver, las dos cosas. No hemos dejado de leer, quiere decir que siempre estamos leyendo, en el sentido, el WhatsApp está para leer y escribir, las redes sociales están más para leer que para escribir, y tenemos también toda la web, todo el Internet a nuestra disposición, que también es lectura. El inconveniente más grande es qué tipo de lectura lo hacemos. No es una lectura académica, no es una lectura valiosa. Mientras más leemos, la impresión que me da por los chicos que yo recibo es de mayor pobreza. Mientras más tecnología hay mayor pobreza del lenguaje. Y con esto no quiero decir que esté en contra de la tecnología, porque mis libros, que son gratuitos, tengo 14 en solitario y en conjunto, están en mi portal y son gratuitos y lo he trabajado y lo he publicado para las generaciones jóvenes, pero también porque el hacerlo impreso sería muy difícil sustentarlo. No creo que ya mi esposo pueda sustentar las impresiones de esos libros. Entonces no puedo darlo de manera gratuita si imprimo, pero en digital sí. En este caso, yo sí soy muy allegada al libro digital, aunque me gusta a mí más, le digo como personalmente el libro impreso. Me gusta tenerlo, hojearlo o leerlo cuando recién lo compro, ¿sí? Me gusta mucho, pero la parte, yo por experiencia como profesora y ahora como administradora del sitio web, veo que los chicos tienen mayor predilección por los libros digitales. Ahora, sin irme contra esa tecnología, yo pienso que cada vez en la lectura nos retrasamos más, que los chicos leen menos lecturas de calidad, que los chicos escriben menos porque ahora copian. Y si es que no hay un control con la inteligencia artificial, es más grave todavía, la escritura, ¿sí? Porque todo va a estar hecho, va a estar copiado. Antes, cuando no había el Internet, pues uno tenía que copiar de las hojas. Ya por lo menos le dábamos nosotros un trabajo en la máquina que había, en la máquina de escribir. Luego pasamos a que los chicos copiaban y pegaban ya con el Internet. Ahora usted le da una orden y puede hacerle un trabajo
y ese trabajo puede no ser del alumno. Entonces, cada vez, Pepe, me da mucha tristeza, pero mientras más leemos, como no leemos de calidad, entonces tenemos menor número de lectores. Esa es la impresión que tengo. Muy bien, muchas gracias por ese importante criterio que siempre nosotros tratamos de recabar de quienes se han dedicado a leer, a escribir, como usted. Nos da mucho gusto tenerla en nuestro medio de comunicación, acortando brechas con esto de la tecnología también podemos realizarlo de esta manera. Justamente estuve revisando ahora mismo y me acabé de descargar un libro gratuito de nuestra querida escritora, Doris Rueda, Doris con Y, así firma ya. Leyendas del Ecuador para niños. Son 58 páginas, ¿no? De manera gratuita. De pronto Son, las sí, creo que están ahí sobre las 25 en ese libro. Las 54 están en otro libro que se llama Leyendas, historias y casos de mi tierra, Otavalo. Esas son las 54. Y en este que usted menciona, que son las leyendas para niños, vienen como sobre las 20 leyendas, que son textos de 5 provincias que he trabajado y adaptado, porque también esto hubo un trabajo que se apareció Pepe sin buscarlo. Como yo colaboro con una revista internacional y trabajo en la parte de leyendas mismo, ¿sí? Entonces llegó un mes en que me dijo la directora de la revista, Doris, necesitamos una leyenda infantil. Ya no me quedó más. Dijo, tú tienes que adaptar una de las tuyas. Y el calles. momento de empezar a adaptar no me gustó tanto. Y menos que mi esposo era quien leía las versiones que yo iba trabajando, porque yo soy escritora más bien para público adulto. Entonces mi esposo me decía, no, todavía es de adulto, vuelva a ser, no es para niños. Entonces, como hacía una y otra vez intento, creo que hice unos 11 borradores del mismo cuento, dije, yo no puedo. O sea, nunca más volveré a hacer cuento para niños. Mando esto a la revista, pero no más. Pero me quedó la idea y dije, bueno, sí, en el país no hay muchos escritores de leyendas para niños. ¿Eh? Hay libros, pero no hay muchos escritores. Tomaré esta opción como algo importante para trabajarlo. Y así lo hice. Y me costó las 23 o 25 leyendas, no recuerdo exactamente cuántas tiene ese libro, pero me agradó mucho. Quizás es el libro que más me ha apasionado de todos, porque me exigió mayor esfuerzo. Y pues esa lo publicamos en abril de este año. Publiqué 3 libros digitales en Otavalo y uno de los 3 es Leyendas del Ecuador para niños. Que los lectores pueden ingresar y bajar esas leyendas. Qué bueno, mi querida Doris, qué importante, qué enriquecedor poder, pues, conocer todo aquello sobre el tema de la literatura ecuatoriana, de quienes también de otra manera nos gusta, sentimos pasión por ese tema de las letras y todo aquello. Y más que todo, aquí nos encanta contar historias como estas, enriquecedoras, motivadoras para todo aquello. Eh, Luego, pues, de todo este tiempo, 13 años, mi querida Doris, de manejar un sitio web, de subirle contenido, periódicamente, de quizás invertir en un hosting, en un dominio. ¿Por qué? A ver, para no perderme, el mundo de la reflexión.com. ¿De dónde nació ese nombre? El nombre nació en que quería yo un sitio que ayude con los contenidos para reflexionar. Y tenía contenidos de poesía, de narrativa, que son las leyendas, y también de teatro. Tenía mucho material. Yo había trabajado 19 años en un colegio en el área de literatura, tenía mucho material. En ese entonces también tenía mucho más preparación como profesora de lectura,
pues trabajé 10 años para el Bachillerato Internacional que está en Cardiff, Inglaterra. Entonces, yo con ellos me especialicé muchísimo en mirar trabajos escritos de los distintos colegios del mundo. Y mi trabajo era calificar esas monografías, esos trabajos que hacían en los distintos países. Allí tomé la práctica y dije, ¿por qué no un sitio en que los jóvenes y los profesores podamos con toda confianza ingresar sin pagar, pero con el sentido de que lo que está ahí vale la pena eh, pues tenerlo? Y eso lo presenté como proyecto a mi esposo y él lo presentó también al ingeniero de Carlos Novoa, que en ese entonces trabajaba como profesor de la Politécnica Nacional. Entonces me dijo, ¿y qué nombre? Le dije, pues mira, lo único que quiero es que el sitio represente las reflexiones de la gente en todo sentido. Es decir, que no sea una cuestión solo lúdica, sino también de reflexión. Y entonces él me dijo, bueno, se me ocurre que sea el mundo de la reflexión. Ahí tienes todo. Me gustó. ¿Por qué el mundo? Porque abarcaba a todos los lugares, ¿sí? Que la reflexión no llegue solamente a los ecuatorianos, sino a todo el mundo. Eso es el nombre, mi querido Pepe. Muy bien. Todo tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Mi estimada Doris. Dentro de esos 13 años, ¿qué ha sido lo más bonito que le ha pasado con este proyecto del portal web, de compartir historias, de publicar historias y que estén disponibles al mundo entero? Bueno, muchísima satisfacción. La primera es que me permitió elaborar 14 libros. Tenía tanta información en la página que en algún momento un escritor otavaleño me, me dijo, oye, tú tienes tanto material que podrías hacer los libros. Entonces yo la reflexión le dije, sí, pero los libros no considero que deban tener un costo. Entonces es más difícil lo que me estás aconsejando. Le digo, porque ya todo ese material lo he entregado a la colectividad de manera gratuita. No puedo hacer un libro con lo que está en la página si es que voy a cobrarlo. Esto ya se lo entregó, le entregué el entregado de manera gratuita. Entonces él me dijo, no, es por una cuestión más bien de organización. Organiza en temas tus libros. Y eso fue lo que hice. Y así salieron el primer libro y han salido los 14. Con lo que yo publico, yo escribo todos los días, publico todos los días, ingreso información a la página web todos los días. Usted dirá qué tiempo lo tengo. Me llevan muchas horas, me llevan a veces 10 horas al día, a veces 8 horas al día. No de corrido, lo hago de manera que conjugo la parte familiar también con la parte profesional. Entonces, en todo este gran mundo de la reflexión, pues me ha permitido crear los libros. Eso, la primera ventaja. La segunda ventaja, conocer gente. Eh, Muchos escritores y muchos profesores, como el caso de Oscar, se han comunicado conmigo y hemos podido trabajar juntos. Con algunos escritores yo he trabajado la parte de comentario crítico y he publicado sus textos, pero también mis apreciaciones personales. Y también el que tanta gente me escriba de distintas partes del mundo. Cuando yo abro el correo y miro tantos mensajes, digo, eso es bueno, porque yo no sé de dónde vienen los 4,000 a 14,000 usuarios que ingresan a la página todos los días. Pienso yo pienso, porque tengo la información de cuántos ingresan, de cuántos bajan mis obras, pero no tengo de qué lugares son. Esa información no me da el sistema. Pero yo pienso que hay muchísimos ecuatorianos que están en el exterior y que tienen tanta nostalgia de la tierra, que son los consumidores de la parte de leyendas. Leyendas para adultos, leyenda para niños y leyendas modernizadas. Le cuento que estoy modernizando las leyendas. Es decir,
sin destruir la leyenda, ubicarlas en ahora en el tiempo actual. Es decir, que hay muchas satisfacciones, pero estas serían las principales. Querida Doris, en tema de leyendas o cuentos, también en el norte del Ecuador se habla del cura sin cabeza, de la luterana, de la llorona, de la carroza del diablo, y esos temas también se escuchan por allá. Totalmente, totalmente. Yo creo que en el Ecuador esto ya em, iría a un plano más general, ¿sí? Que no es solamente la provincia de Imbabura. Yo creo que en el Ecuador hay toda esta variedad de temáticas, de leyendas. Se repiten en muchas ciudades, en muchas provincias. Lo diferente es el contexto, cómo lo hacen, cómo lo cuentan, en qué sentido, la variedad en los personajes, en el nombre, pero de ahí son los mismos personajes de leyendas, como el cura sin cabeza, lo ha dicho el duende, la sirena, el carbunco, que es el carro, la camioneta o el carruaje del diablo, ¿sí? Va a depender. La mujer también que está en la carretera es eh, tan impresionante como aparece en reiteradas carreteras del Ecuador, en Santo Domingo, en Ibarra, aparece. Es una mujer que está allí esperando en algunos lugares con una chompa, en otros lugares con una bufanda, en otros lugares con un pañuelo. La llevan y ella dice que quiere ir a la casa de su abuelita eh, es casi a la entrada, también difieren los lugares y los choferes la dejan a esta muchacha. Cuando van a recuperar el saco, el abrigo, la bufanda, la abuelita les dice que no, que ella murió justamente en el lugar donde ella se subió. Y esa es la mujer de la carretera que yo más he visto, además del diablo, que se repite en el país. Uno de los libros que tengo justamente son leyendas del Ecuador. Están de algunas provincias de nuestro país para que los lectores puedan ingresar al sitio y leer. Qué interesante, mi querida Doris, poder conversar con usted de estos temas. Acá, pues, nosotros nos enriquecemos de todo aquello. Eh, ¿Han reconocido su trabajo, mi querida Doris? Lo, Me refiero a la parte gubernamental, local, nacional o internacional. Yo creo que, a ver, Pepe, el reconocimiento ha sido para mí, más allá de, no ha habido reconocimiento gubernamental ni local. Ah, no, local sí, de Otavalo, ¿sí? Tuvo una mención en el 2021, un reconocimiento del municipio. Tengo algunos reconocimientos de la Cámara de Comercio de Otavalo y también de la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura. Pero el reconocimiento para mí, más allá de esta parte formal, es el reconocimiento de cómo la gente ingresa. Ahí está para mí el reconocimiento, ¿sí? Porque veo que el dinero que hemos invertido con mi esposo durante 13 años, que el trabajo que lo hago sin fines de lucro, que tiene, pues, ¿cómo se paga eso? Se paga con que el sitio es muy conocido, ingresa cada día, ingresa más gente y ese es para mí la satisfacción más grande, ¿sí? El otro, aquello de que las instituciones reconozcan o no, sí me llamó la atención el primer reconocimiento que era del municipio de Otavalo. Yo decía, pero ¿qué he hecho para que me reconozcan? Si lo que hago es porque me agrada, o sea, no lo he hecho con ningún fin. Y realmente sí me impresionó el primer reconocimiento. Después de eso dije, bueno, vamos a seguir adelante porque el asunto del reconocimiento no lo dejo a un lado. Yo creo que el reconocimiento vendrá después. Cuando, me decía un amigo, tal vez
el elevar la leyenda a un plano distinto o hacerla conocer, no dejar que muera la leyenda, que eso ha sido un trabajo desde el año 85. Yo pienso que este trabajo, ese es el que realmente vale la pena, el que yo lo siga manteniendo. Y eso lo van a ver los lectores, me decía este amigo. Oye, después de 50 años, quizás vean que lo que hiciste con la leyenda fue bueno. Y a mí me parece que sí, que el premio estará cuando yo no esté, después de algunos años, espero que de muchos años, después de muchos años, que los estudiantes, que estas leyendas lleguen a las escuelas y colegios. Me han dicho en algunas entrevistas que por qué no golpeo la puerta, porque no me da el tiempo. O sea, darme el tiempo también de encontrar financiamiento para ingresar a la parte educativa es un poco más difícil para mí, porque ya me restaría el tiempo de trabajo. Entonces, es eso, mi querido Pepe. Yo creo que la mayor satisfacción, como usted lo dice, pues está en que la lean, ¿cierto? Sí. Ujú. En eso comprendo y quizás nos comparto con usted ese criterio porque cuando a veces a uno lo transcriben en los periódicos tal cual uno envía una noticia, en mi caso, yo era feliz que solamente salía ahí mi nombre Claro. y yo era feliz. Entonces me imagino que usted también es una satisfacción personal el ver que todo pues, su trabajo de 13 años está plasmado y en un sitio que tiene muy buen número de visitas. Sí, claro que sí. Eh, también lo del diario El Norte fue un asunto muy anecdótico. Me habían entrevistado unas 2 o 3 veces y en una de las entrevistas que lo realizó la jefe de redacción del diario. Entonces, cuando ya salió publicada la entrevista, yo le escribí para agradecerle. Entonces le dije, ¿no estará interesado el diario en que se publiquen las leyendas del Ecuador? Entonces me dijo, mire, Doris, que esto ya, a mí me encantaría, pero esto ya no depende de mí, tengo que decirle al gerente y tengo que hacer todas las consultas. Le dije, bueno, esperé el tiempo, no había noticias, volví a insistir. ¿Qué pasó con el asunto de las leyendas? ¿Se pueden publicar? Entonces me dijeron, venga a Ibarra y lo hablamos. Yo viajé, eh, siempre viajo una vez a la semana a mi provincia por recabar información, porque también hago entrevistas a personajes de mi provincia, es decir, siempre estoy en contacto. Bajé a Ibarra y allí pues hubo ya esta colaboración que se volvió realidad. Me ofrecían un día a la semana, que era el domingo, la página entera de un diario para una leyenda. Pues yo no en, agradecí a Dios tanta generosidad, le prometo. No, no había pensado yo que me iban a ofrecer algo periódico. Yo tenía la idea de que me iban a ofrecer un domingo de algún mes para publicarlo, una sola vez. Entonces yo pensé que era muy bueno y que más allá de que, sí, me agradaba que esté mi nombre, pero más allá de eso, Pepe, el que la leyenda llegue a la gente, que no muera este género, porque si no fuera por el diario El Norte y por colaborar, pues, ¿qué le diría? No sé si en los medios de comunicación a alguien le interese hablar o publicar algo sobre la leyenda. En cambio, el diario sí lo ha hecho, ha tenido mucha acogida y al principio lo hacíamos la leyenda y el audio. Yo grababa un audio de esa leyenda y se lo enviaba. Salían las dos cosas. Tipo podcast. Sí, pero ahora estamos trabajando, solo estoy colaborando con la leyenda porque ya es un trabajo un poco más complicado, se me complicaba mucho los audios semanales, pero sí muy contenta de estar en el diario, eh, muy contenta de trabajar las leyendas de Loja a través de los alumnos de Oscar.
A él le ha animado muchísimo, a mí me ha encantado. ¿Eh? Justamente estoy pensando en hacer otros trabajos colaborativos con los chicos, es decir, con los alumnos de Catamayo, que podamos en Zoom tener ciertas, ¿qué le digo? Ciertos talleres, aunque sea a distancia, del cuento. No le doy mayor pues descripción de este proyecto porque todavía no se hace, pero pienso que con Oscar lo podríamos sacar adelante para que los chicos de Catamayo puedan con sus cuentos, con sus leyendas, estar en programas de Zoom, dirigido por Oscar y por mí, por supuesto. Qué buenísimo. Le voy a pasar una leyenda que escribí sobre un niño que se perdió en la romería de la Virgen del Cisne del Ay, trayecto Loja-Catamayo. Ese niño ya tiene ahorita unos 44 años más o menos. Pepe, mándeme con la fecha que lo hizo todo y se lo publico. Porque eso es para mí la mayor riqueza, cuando puedo publicar pues textos de alguien que es fiable y que además no se conoce, y que no debería perderse. Claro que sí, mi querida Doris, por ahí está. Se lo voy a pasar a ver si es que pasa la prueba. Una vez me dijeron en la Casa de la Cultura, no todo lo que se escribe se puede publicar. Entonces, Sí. eh, bueno, son a veces palabras muy motivadoras o desmotivadoras y a la final ahí quedó. No, no, Aquí, no, mande nomás. Pues ahí lo revisamos y lo vemos, no hay problema. mi Un querida, gusto. qué gusto haber podido conversar con usted. Si por ahí de pronto usted tiene un fragmento de lo que publicó usted ya en su portal, de pronto en el periódico para el cual usted colabora, a ver si podemos escucharla en su voz de podcast narradora de leyendas, a ver si podemos escuchar un poquito. Tengo a la mano, mi querido Pepe, el Canto del Viento, es de la unidad educativa Ovidio de Crowley. Y los integrantes son Laura Girón, Jordi Yungay y Juan Cajas. Y los tres alumnos están dirigidos por el licenciado Oscar Ruiz. El Canto del Viento se lleva a cabo en el cantón de Tambo de la provincia de Cañar, en nuestro país. Dice que allí habitaba el espíritu de un joven llamado Vinicio, que fue asesinado por su propio padre, Abelardo, en un ataque de ira. La familia de Vinicio le cantaba la música, pero todo cambió en la muerte de su madre Angélica. Ella había muerto por un infarto de camino a dar un show. Es esta leyenda que me envió pues Oscar. Tenemos aquí la presencia totalmente, comienza así la leyenda, que es la parte de los fantasmas, de las ánimas. Aquellos que han muerto regresan y se aparecen, ¿sí? Una historia que tiene mucha relación con otras de otras provincias. No sé, Pepe, si usted ha escuchado que en los hospitales, ¿sí? Antes de que fallezca alguien, se aparece algo o alguien. ¿Eh? Eso Cuando sí he escuchado. Entonces, eso en muchos lugares de leyendas se dice, cuando va a morir alguien, se aparece algo, hay ciertas señales en las casas, pero cuando la persona está también en los hospitales ocurre algo similar. Están allí que se aparece algo o alguien. Esto es esta parte de esta leyenda de Cañar que me enviaron Oscar. Una temática que se repite, porque vemos esto en distintas provincias donde se aparecen los fantasmas, las ánimas del purgatorio, es decir, las ánimas que no buscan hacer solo aparecerse para solucionar algo que no pudieron hacerlo en vida o recriminar algo o enseñar algo. Dicen, están penando. Acá en Loja, no sé si ya dicen lo mismo. Lo mismo, las almas en pena, están penando. Que vieron a alguien aparecerse o que algo se cayó.
o que alguien está cocinando, en fin, Exactamente, dicen exactamente. están penando. Bueno, mi querida Doris, qué enriquecedor poder conversar con usted, más que una entrevista, pues un conversatorio. A nosotros nos llena de Así mucha alegría poder conversar con personajes como usted, llena de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Yo les sé decir, son bibliotecas andantes, porque se saben muchísimo y en el caso suyo del tema literario, a nosotros realmente nos fascina muchísimo. Quisiera dejarle, bueno, primero agradecerle y luego dejarle con sus palabras finales, de pronto un mensajito para quienes no leemos o decimos que no nos gusta leer, pero yo creo que detrás de ese libro o de esa lectura digital hay muchísimo que descubrir. sí, mi querido Pepe, primero agradecerle a usted la oportunidad que me ha dado al invitarme al programa, agradecer que nos está mirando y escuchando, agradecer a Oscar por ese gran aporte con su material. Eh, esto es impagable para mí. O sea, el que uno pueda hablar de algo que le gusta es impagable. ¿Sí? Y ahora me ha tocado hablar de algo que me gusta, que es mi sitio web y la literatura. Y por eso estoy eternamente agradecido y algunas de las palabras quedarán en la memoria de quienes nos escuchan. Y la palabra tiene que ser, no dejemos las palabras, no dejemos morir la leyenda. Y a los chicos, a la generación joven, ¿qué le diría mi querido Pepe? Que uno aprende a leer exclusivamente leyendo. Es decir, si quiero que me guste la literatura o me guste algún tema, lo único que tengo es que leer. Y para encontrarle gusto a la lectura, uno tiene que leer. Porque uno le encuentra gusto a las redes sociales. ¿Por qué? Y puede estar 10 horas en las redes sociales. O un juego, allí pueden estar algunas horas. Pero las redes sociales tienen una gran cantidad de motivación y que es muy fácil de caer. El libro no es tan así, no es tan motivador. Entonces el libro se siente motivador desde las aulas. El profesor tiene que hacerle motivador al libro. Pero como esto no sucede, yo lo que les diría es, quien quiera aprender a leer, lea. No hay otro secreto. Mientras más leo, me gusta. Ya puedo decir, esto me gusta, esto no me gusta. Y llegar al punto de decir, aunque no me guste, sí lo leo. Entonces ahí estaremos con el lector. A mí me toca leer a veces cosas que no me gustan, pero soy profesor y tengo que leerlo. Hay cosas que me gustan leer más y otras que me gusta leer menos. Leer es un placer y se encuentra este placer solo leyendo, con el hábito diario. Muy bien, hay que aprender leyendo, ¿no es cierto? Como ¿Sí? también como se dice, hay que aprender haciendo, mi querida Doris. Muchas gracias por regalarnos este tiempito para conocer un poco más de la literatura ecuatoriana y principalmente de la de Otavalo y ese portal muy importante que está durante 13 años en la tela araña de la información. Me refiero a elmundodelareflexión.com. Ustedes pueden ingresar, les vamos a ubicar también en el copy para que ustedes puedan ingresar y los libros son gratuitos. Yo ya me descargué uno justamente de leyendas infantiles. Creadores, muchas gracias por su tiempito. Dios le pague. Estaremos nosotros en una nueva ocasión con una nueva historia a través de este segmento de personajes de nuestro Ecuador a través de Viva Catamayo. Muchas gracias y Muchas buenas gracias.